Yo le puse un título a esta conversación pública que se denomina Su legado, Freire, su legado en la comprensión, diseño e implementación de políticas de comunicación y educación en las organizaciones y las políticas públicas. ¿Por qué digo esto en particular? ¿Cuál es la razón por la que lo elegí? Y es básicamente porque yo puedo hablar inscrita desde esos dos ámbitos específicos. Un primer legado que una tiene en el aprendizaje de esa cosmogonía del pensamiento de Paulo Freire es hablar con la propia trayectoria, es decir, desde los lugares donde activó la comunicación y la educación con su propia subjetividad, que es un primer núcleo de trabajo para esta presentación, y es partir de las prácticas y de los colectivos donde crecí a lo largo de estos últimos 35 años, ¿no? De trabajo con la comunicación y la educación popular. Desde ahí, en esos ámbitos, es donde hemos diseñado multiplicidad de estrategias de comunicación popular, la producción de materiales educativos, la objetivación de los saberes producidos por esos colectivos, en esta perspectiva de facilitar procesos comunicacionales y educativos, objetivarlos, objetivar los saberes creados en esas prácticas para poder devolverlos de una manera sintética o sintetizada más que sintética, de modo tal que pueda verse esa práctica en ese espejo para poder transformarla desde la perspectiva de las personas que están animando, produciendo, gestionando, militando, o como en América Latina se dice, desarrollando su activismo en particular. Entonces, esos son los dos vectores sustantivos en donde mi propia subjetividad de comunicadora educada se ha ido constituyendo, que son las organizaciones libres del pueblo, entre los cuales están los medios comunitarios y populares, y las políticas de Estado, en donde hemos podido desarrollar políticas de comunicación y educación popular. Vamos con la siguiente. Hay un título, un primer punto, un primer bloque de placas que yo la denominé Aprender. Aprender con todas ustedes y con todos los que hemos ido nombrando. Y hay una frase de Paulo Freire en la siguiente, que a mí me ha representado a lo largo de los años y que la quiero citar porque no la quiero parafrasear, quiero que me las diga y se las diga a él, porque es lo que está escrito en mi propio cuerpo, en mi propia cuerpa, y que dice: aprender es para nosotras y nosotros construir, reconstruir, constatar para cambiar, y que nada se hace sin apertura en el riesgo y en la aventura del espíritu. Quizás en este primer núcleo de la propia trayectoria en la que se inscribe el aprendizaje, que es una trayectoria que nunca es de la propiedad de una, sino que es una emergente, es una construcción de la multiplicidad de relaciones con las cuales ha trabajado. Aprender es la primera voluntad, un aprendizaje que se pregunta, como en la siguiente filmina, que se pregunta: ¿quién soy? La siguiente: ¿quién soy y de dónde vengo? ¿Dónde están esas marcas y esas huellas que hacen que hoy, en este poco más de medio siglo de edad, se pueda configurar una persona que ha ido abrevando en las prácticas y en los aprendizajes del activismo político, social, ha ido sistematizándolo en su bitácora de aprendizaje, donde ha podido reseñar, formular, escribir, memorizar, aquello que ha ido compartiendo con todos y todas. Es decir, en eso que se denomina el entrehablarse con todas y todos. El legado de Paulo Freire, si hay algo que nos ha enseñado, es a revisar la propia mismidad, contenerse en la propia mismidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Dice una expresión maya quiché: tú eres mi yo y yo soy tú misma. En ese entrehablarse con la otredad cultural es que una se ha constituido. Esto para salirse del lugar etnocéntrico y egocéntrico de creer que cuando una llega
es lo primero que existe, sino que una está escrita en un legado que ya tiene más de 50 años, ¿no? Gracias a esa producción que nos ha inscrito en el aprendizaje, pero fundamentalmente en el desarrollo de las prácticas de innumerables procesos de comunicación educativa. Y una segunda cuestión, luego de este aprendizaje de la propia mismidad, es una ruptura epistemológica sustantiva también. En la siguiente filmina lo sintetizo, con la idea de la apertura a la que nos convoca Paulo. Si quisieran pasarla a la siguiente placa. Bueno, la siguiente placa, que seguramente ya la van a colocar, dice, no, es la anterior, es salir del monólogo, ¿no? Del propio monólogo, de ese vozarrón que a veces está colonizado y que se coloca en primer lugar en el habla con los otros. Desmontarlo, para mí fue un trabajo a lo largo de los años, y qué paradoja, ahora tengo una hora para hablar yo, y para contarles esa deconstrucción y ese trabajo en la que nos instala la educación bancaria, que es la voz individualista, egocéntrica, que monologa, que no para de hablar, que tiene incontinencia verbal. Por el contrario, el eje fundamental que nos decía y acentuaba en su ponencia Gabriel Kaplun hace unos días, que es el escuchar, ¿no? El escuchar. Escuchar, ¿qué quiere decir escuchar? Quiere decir también situar, encontrarse con el contexto y las personas y los universos colectivos con los que uno se ha ido encontrando a lo largo de los años. El universo vocabular, dirá Paulo Freire, pero también ese universo vocabular tenía dimensiones muy distintas, desde las más profundamente afectivas, vinculares, familiares, escolares, políticas, sindicales, y atravesadas por una dimensión fundamental que es la política, lo que acontece en la realidad del contexto de esos universos por los cuales uno ha recorrido América Latina desarrollando procesos educativos para la enseñanza de la comunicación-educación. Entonces, la siguiente, aprender a objetivar en la interlocución con otras y otros el propio devenir, ¿no? El propio, no la propiedad, sino en lo que una se ha constituido, es también revisar la propia subjetividad, de qué está hecha. En el cómo se hace la educación popular hay un primer trabajo que es la subjetividad propia. Quizás es uno de los aprendizajes más fuertes que nos ha dejado, o por lo menos nos reescribe Paulo Freire, porque no es algo estático su legado, ¿no? Sino que se vuelve a inscribir en la vitalidad de la propia existencia. Paulo Freire fue un existencialista, fundamentalmente, con un enfoque cosmogónico múltiple, que siempre ha invitado a recrear la propia vida, revisando la propia subjetividad en las prácticas donde se ha ido construyendo. Y ahí una primera cuestión, en la siguiente, la apertura y el riesgo, la escucha de sí, de otros y otras, identifica por lo menos la diferencia propia que uno va teniendo o una va teniendo a lo largo de los años, cómo ha ido mutando el propio pensamiento en relación a otros y a otras. Y a su vez, los contextos de esas otras y esos otros en la interlocución con las prácticas en donde nos encontramos también se modifican. Entonces la diferencia como valor y como conflicto, por el contrario a la noción de armonía inocentona, ingenua, que pretende tener en algún lugar idealista, un lugar de lo único, en lugar de una sola omnicomprensión. Por el contrario, yo aprendí en esa praxis, reflexión, praxis dialéctica, aprendí que la diferencia
era un valor, lo que decimos, construir en la diferencia. Y esa diferencia se hace en un escenario concreto que siempre tiene que ver con la conflictividad y la distribución del poder. El orden del discurso, en donde una se inscribe nunca es homogéneo, sino que tiene en esa dialéctica del aprendizaje que constituirse el diálogo en la diferencia y en la conflictividad. ¿Qué quiere decir en la siguiente placa? ¿Qué quiere decir preguntarse por la diferencia? ¿Qué quiere decir no solo la diferencia, sino preguntarse por la diferencia? Admitir por lo menos dos cosas que nos enseñó don Paulo, ¿no? Y son los universos que no se actualizan solamente en la razón, que no tienen que ver solo con nuestra razón o nuestro raciocinio. No hablo de hemisferios, por supuesto, ¿no? Sino salirse del lugar iluminista del siglo XIX para poder abrevar en otros saberes que provienen de lugares que se construyen desde otras lógicas que no son solamente las occidentales. Y escuchar, en ese caso, ¿qué quiere decir escuchar la diferencia? Es que nunca voy a hacer esa otra diferencia. Nunca voy a transformarme en esa otra mismidad, sino que lo que tengo a la mano es el encuentro de lo distinto como un valor político a construir en una sociedad que se actualiza en este tiempo, una palabra que quizás abre una pregunta para otro seminario desde la perspectiva de Paulo Freire, que es la noción de democracia, ¿no? Construir democráticamente desde la diferencia para construir sociedades de paz, de conciliación, de encuentro, de diálogo, de respeto. Es una ética, como se decía por allí, una ética que lo han dicho muchos de los que me han precedido, una ética del ser y de la existencia social que implica una epistemología, un modo del conocimiento educativo, de producción del conocimiento educativo, pero también de la producción de la comunicación. Cuando uno ve en distintas prácticas organizacionales populares y también en políticas de Estado, donde se desarrollan estrategias de comunicación centralizadas, monolíticas, controladas, muy parecidas a las que produce el mercado, duele inclusive a veces nombrando a Paulo Freire. Ahí hay una pregunta que nos tiene que se tiene que seguir formulando hasta que duela, formularse la pregunta hasta que duela. Freire, de hecho, trabajaba sobre la pedagogía de la pregunta. ¿Qué estamos haciendo cuando decimos educación popular en las políticas públicas y en las organizaciones? Más allá de las enunciaciones, ¿en qué consiste la experiencia política? Siguiente filmina o siguiente placa. ¿En qué consiste la experiencia política de la comunicación en el proceso de aprender? La siguiente. ¿Qué quiere decir ese proceso de aprender? Fundamentalmente la experiencia política de la comunicación en el aprendizaje, por lo menos tiene un método que nosotros no podemos olvidar y nosotras, que es la posibilidad de objetivar los saberes que se constituyen en las prácticas. Y esos saberes no se enuncian, necesitan de estrategias de comunicación pedagógicas, que históricamente nosotros tenemos en América Latina un desarrollo extraordinario y que parece a veces que la desmemoria nos hace pensar que cuando, vuelvo a decir, que cuando nosotros llegamos o nosotras llegamos apareció el conocimiento. El continente latinoamericano tiene 80 años de producción solamente pensando en la comunicación y la educación popular, con una trayectoria de prácticas y de métodos educativos, desde la educación popular a la mediación pedagógica, de Francisco Gutiérrez y Daniel Preto Castillo, desde la lectura de la comunicación como relación, como proceso participativo, interactivo. Hay un acervo entramado desde la perspectiva de la educación popular de Paulo Freire. Toda la trayectoria genealógica de la comunicación y la educación popular del continente tiene impreso la mirada freiriana de la pregunta por la diferencia siguiente, la epistemología de la producción del conocimiento y por último,
la experiencia política de la comunicación en el proceso de aprender. Toda estrategia de comunicación y educación desarrollada en organizaciones sociales y en políticas de Estado tiene a la educación / formación como un elemento constitutivo y clave para, eh, para el descentramiento del conocimiento que una política genera. Descentrar significa que para que pueda ser una producción desde la perspectiva freiriana, no tiene que ser hipodérmica ni centralizada, sino trabajada desde la perspectiva de quienes son los protagonistas destinatarios de esa política de Estado o esa política de organización. Estamos en América Latina, en la siguiente, por favor, cansados y cansadas de ver políticas de Estado y políticas de las organizaciones que tienen los titulares, los nombres: educación, participación, comunicación popular, dialéctica del aprendizaje, interactividad. Sin embargo, el modo en que está diseñado o gestionado es un modo bancario, sigue siendo bancario. Pareciera que no se le hace justicia al modo de nombrar los procesos educativos liberadores que ha tenido Paulo en los modos de desarrollar esas estrategias, inclusive en nuestras propias prácticas. No nos pongamos afuera de esas prácticas para constantemente preguntarle a las mismas y a nuestra propia experiencia la trama de lo bancario en ella para poder reformarla. Precisamente porque, siguiente, el segundo bloque, precisamente porque cuando desarrollamos esas políticas, las hacemos en un contexto, por eso el aprendizaje se da, nosotros lo denominamos un aprendizaje situado. Ese situado no es un eufemismo, a veces parece serlo, no es una palabra vacía de contenido si la cargamos de las prácticas y de las personas que interactúan en esas prácticas. Y ahí los tiempos, los procesos, el trabajo que hay que hacer con la cultura, con la interculturalidad, con la interseccionalidad, dicen las feministas, ¿no? Es la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir? La clase o el sector social, el género, las diversidades, las condiciones del trabajo de quienes interactúan, es decir, el soporte material, la producción material sociohistórica que se inscribe en las cuerpas y en los cuerpos de las personas que interactúan en esas prácticas. ¿En qué contexto de época? Porque muchas veces a Paulo y a su legado se lo ha despolitizado en su potencia, se lo ha alojado en un lugar por momentos individual, cuando en realidad la potencia que él se ha cansado de decir en cuanta conferencia ha hecho y conversación colectiva ha tenido con los distintos grupos sociales es la dimensión política y transformadora, que es con lo que empecé en esta conversación pública. Esa potencia política cotidiana en la interacción con todos y todas es lo que denominamos el aprendizaje situado, lo cual nos obliga en cada una de nuestras prácticas a aprender a contextualizarlo. Y esa no es solo una tarea intelectual, es una tarea política entrehablada con los sujetos y las sujetas con los que trabajamos, con las compañeras de las organizaciones de mujeres, con los pueblos originarios, con el movimiento campesino indígena, con los movimientos urbanos contraculturales, con las diversidades, con las políticas del trabajo, con el movimiento obrero y de las obreras. Es decir, trabajar, siguiente Filmina, al aprender situado significa alfabetizarse, que como bien decía él, no es aprender a repetir palabras, inclusive las de Paulo Freire, sino favorecer procesos para que cada quien pueda decir su palabra. Y aquello que diga no necesariamente está en la épica de lo armónico y de lo fantástico, sino que también aquello que nombra los sujetos y las sujetas con las que trabajamos, las personas concretas, también tienen conflictividad, tienen opacidad, tienen trama del poder opresivo,
también en ese magma, como decía Castoriadis, en ese magma social y cultural hay ahí conflictividad. Por eso don Paulo tanto insiste, inclusive con el gesto que ahora hacia el final lo vamos a volver a ver, ese gesto de acentuar, revisar esas contradicciones que el propio pueblo con el que trabajamos tiene, en donde nosotras y nosotros también participamos de esa palabra que tiene tensiones entre la opresión y la emancipación. Y perdonen esta binariedad que tiene más de 40 años, pero que a mí me sirve para poder hablar de la opacidad y no solo de la transparencia. El siguiente es un viaje intersubjetivo que yo puedo objetivar y he podido registrar a lo largo de los años en esos cuadernos de viaje que tanto nos enseñara don Daniel Prieto Castillo, en esos cuadernos de viaje que ya son muchos, y en donde yo misma me puedo ver hablando con otros a través de la fotografía, de la imagen, de la escritura, de las cartas. Hace algunos años una producción de un libro que gestionó un grupo educativo de la Universidad de Tucumán, que fue un homenaje que le hicimos a Paulo Freire. Había hecho un artículo que reproducía o que usaba en realidad el género epistolar como un recurso de aprendizaje con otros y otras. Quizás explorar los géneros, como el género epistolar tan caro a los sentimientos y a la producción intelectual de Paulo, sea uno de los recursos más estratégicos que para mí fue revisar eh, la naturalización hegemónica del capital en mi propia producción cultural, poder revisarlo para poder hacerlo tronar, hacerle disrupción, hacerle insurgencia para poder transformarlo. El primer aprendizaje es con una misma para poder favorecer procesos distintos al de una, en el respeto a la cultura del otro y de la otra. Esa bitácora del registro en la siguiente filmina, quisiera que la pases, la bitácora del registro. Ahí hay una posibilidad de producir el propio libro, el que habla, y generar procesos para que otros hablen, con lenguajes que por ahí no están solamente atados a la escritura, sino que también están atados a la producción audiovisual, a la producción cinematográfica, a la producción fotográfica, multimedial, y también a la comunicación popular digital, en la cual hemos llegado con los años y que en otros nacen en ella para poder generarla. Si querés pasar la siguiente placa y la siguiente también, la bitácora del registro, y vamos a la palabra entrehablada, siguiente placa. La palabra entrehablada ya no narra solamente esos universos vocabulares como unívocos, como circunscriptos en una sola baldosa, sino que los universos vocabulares son múltiples, son complejos, tienen dimensiones distintas, ¿no? Decíamos, la dimensión de la racionalidad, la dimensión de los afectos, la dimensión de la emocionalidad, de las prácticas culinarias, de las prácticas del juego, del arte, de la danza, del modo de hablar, del modo de respirar, del modo de gustar, del modo de sentir. Cada subjetividad personal y colectiva es una expresión creativa que tiene cimbronazos, el cimbronazo de la injusticia en el propio cuerpo y en la propia habla. Para poder identificarla, no podemos sino descentrarnos de la propia subjetividad. Me importa mucho acentuar, siguiente placa, los sentidos fundamentales de la no razón, aquellos que no vienen solo del raciocinio occidental, inclusive progresista o nacional popular o latinoamericano para otros y otras, inclusive desde las miradas que en muchos años se denominaban revolucionarias. Salir del lugar de la razón o con la razón para poder incorporar
todas las dimensiones de los aprendizajes, que tiene que ver con eso que se ha llamado lo sentipensante, los sentimientos como parte de la producción del conocimiento, la cultura y las artes como parte de la producción del conocimiento. Eso es algo que tiene una larga trayectoria en América Latina. Por lo tanto, si hay un legado que pide a gritos, o por lo menos yo lo escucho a Paulo Freire a diario, es el legado de, por favor, la sistematización, la objetivación de los saberes de los sectores populares, de los movimientos sociales, de los sujetos que son los protagonistas de la construcción de ese otro conocimiento que no nace en la institucionalidad educativa de la universidad y no por ello la desmerecemos, todo lo contrario. Yo represento aquí una universidad de la cual estoy muy orgullosa, como puede ser la Universidad Nacional de Quilmes y también de la Universidad Nacional de La Plata. Aprender de manera situada, siguiente placa, aprender de manera situada para gestar acción política es un método que está en la trama de la epistemología y de la ética que fundamenta Paulo Freire, pero también fundamenta a donde él se inscribe y a quien él reconoce a lo largo de la historia latinoamericana. Hay un trabajo para hacer quizás, y es una propuesta interuniversitariamente, con todas las personas maravillosas que han hablado a lo largo de este encuentro, con los sectores y las organizaciones con las que trabajamos. Habría que hacer una producción colectiva, no solo las compilaciones maravillosas que ya se han hecho, sino una producción colectiva que pueda historizar la genealogía de la comunicación popular, de las prácticas y sus protagonistas, de los que la han hecho en la producción cotidiana. Esa acción política del producir conocimiento quizás es uno de los deberes más uno de los compromisos que debiéramos asumir entre todos y todas para gestar colectivamente en el continente. Una más, lo que nombran las prácticas y quienes en ellas actúan, como por ejemplo lo que hablábamos, las organizaciones y las políticas públicas. Si la querés pasar, te agradezco. A la placa, ¿no? Y a la siguiente, ahora ya, que nos vamos quedando un poquito atrás, que es la comunicación como acto creativo. Es decir, hay muchos modos de sistematizar, nos decía Paulo, ¿no? Él encontró uno que es muy libertario, que es la escritura. Bueno, las cartas a Cristina son maravillosas y toda su producción, pero quizás esta mañana repasaba esa para animarme en un género que me es muy propio, que es la escritura de cartas. Pero también los lenguajes de las juventudes y de los no tan jóvenes ya, porque ya hoy por hoy la comunicación digital está en la cotidianidad, en los entornos de los aprendizajes y de las enseñanzas que generamos. Quizás ahí hay una fuente importantísima para retomar como recurso para la sistematización de las prácticas, a través de la pedagogía de la pregunta como disrupción necesaria. Hay preguntas para formularnos. ¿Qué quiere decir aprendizaje y educación y comunicación popular situada en el contexto de Bolivia hoy? ¿Qué quiere decir en la Argentina? Hoy digo porque hasta hace una semana pensaba de una manera y con todo lo que ha sucedido en esta semana en la Argentina, que ya se enterarán o ya se enteraron, es otra. La actualización por la pregunta como problematización sobre los procesos emancipatorios siguen siendo actuales como motor para generar campo de comunicación y educación con un autor tan sustantivo como lo es Paulo Freire. Para mí, ese proceso, si querés pasar a la siguiente placa, la disrupción necesaria y nunca suficiente de la pedagogía de la pregunta tendría que poder atravesarnos en este tiempo, en la actualidad, en este presente, con estas dificultades que vive la democracia, con estas serias intervenciones territoriales, de espiritualidades adormecedoras,
de entramado del narcotráfico, de injusticias, de trata, de violencias institucionales contra las mujeres o por razones de género, las distintas evidencias de las desigualdades, es decir, cómo se instala la educación popular en esos escenarios, en este escenario de desigualdades, no en los escenarios de las desigualdades de la década del 60, de la década del 70, de la década de los 80. Sin duda, el 2021 configura otras complejidades en los barrios populares, en los centros urbanos, en donde esas desigualdades tienen otra configuración cultural y política. La pedagogía de la pregunta sigue siendo revolucionaria para poder identificar esas desigualdades, para que no se convierta en una frase vacía: desigualdades, inequidad, injusticia, distribución de la riqueza, desarrollo participativo, educativo, alterativo. Todos esos nombres y esos apellidos hoy se cargan de nuevo sentido. Por eso a mí a veces me irrita cuando una vuelve a nombrar esto, pareciera que está repitiendo algo ya dicho. Nunca será algo ya dicho, porque la actualidad presente de los contextos y de los sujetos y las sujetas, las compañeras y los compañeros de las organizaciones que hoy día viven situaciones de injusticias, tienen complejidades socioculturales, socioambientales, socioclimáticas, completamente distintas que en otra época. Ni mejor ni peor, tal vez sea peor, por la situación las consecuencias que eso trae para la fragmentación social y para las desigualdades. Yo quiero poner en el escenario el pensamiento y el legado de Paulo Freire en este contexto doloroso de América Latina y el Caribe, donde además, como siempre ha pasado, eso sí, también está la epifanía, vamos hacia adelante, dentro de la epifanía del aprendizaje, donde hay claroscuros, donde hay alegrías, donde hay gozo, donde hay placer, donde hay estridencia, donde hay felicidad, también se instala la pedagogía más que nunca, la pedagogía de la indignación. Vamos a la siguiente. Aquí hay un punto en lo que hace a la indignación. ¿Qué es lo que indigna hoy desde la perspectiva freireana? Quizás no solamente las desigualdades profundizadas, las brechas de todo tipo, las violencias institucionales por razones de género, por ejemplo. El Paulo Freire del 6 de septiembre del año 93 nos decía en el Bauen, en un hotel que se convirtió en una fábrica recuperada con los años, recuperada por los trabajadores y se convirtió en una cooperativa. Paulo, en esa ocasión, nos decía ¿de qué te estás indignando hoy día? ¿Cuáles son las cosas que realmente te atraviesan a vos para poder transformar las desigualdades? ¿Qué quiere decir desigualdad en tu cuadra, en tu manzana, en donde vos vivís, en tu barrio, en tu universidad, en tu sindicato? ¿Qué quiere decir desigualdades? No solamente las proveídas y archirreconocidas desigualdades generadas por el capital, sino cómo se ha metido el bozarrón de la dominación en nuestras propias prácticas y en nuestra propia vida cotidiana. Y desde el lugar de la pedagogía de la indignación, que nunca será paralizante, nunca será estática, nunca será adormecedora, todo lo contrario, sino que ese revoltijo que genera cuando una se pregunta, y si se pregunta colectivamente mejor, no hay nada mejor, siguiente placa, que aprender haciendo. El aprender haciendo mucho lo han confundido con la pedagogía simplona de las cartillas mal hechas, del lenguaje pobre, que no es lo mismo que el lenguaje sencillo, de la poca lectura. Se ha confundido a veces a Paulo Freire desde un lugar funcionalista innecesario,
indignante también, de ubicarlo en un lugar como si nunca hubiera leído. El compañero era un gran lector, un gran estudioso, y tal vez por eso mismo sabía leer los modos de enseñaje, diría Pillot Rivière, que tenían y que tienen las propias comunidades. Aprender haciendo quiere decir intervenir. Yo sé que en algunos lugares de América Central o de Mesoamérica la palabra intervenir es un poco beligerante, pero en algunos lugares del Cono Sur, también en la Argentina, intervenir es aprender a facilitar, aprender a tocar, aprender a tener procesos educativos performativos que logren la afectación, que logren modificar el amperímetro de los procesos sociales, y sobre todo al bozarrón del poder. Aprender asiento supone, esta me voy a ayudar con él, con una frase de él en la siguiente placa que dice: sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. No habremos de esperar desde ningún lado que vengan las posibilidades de trabajar con los desigualados y las desigualadas, sino más bien nosotros diseñar esos procesos. No hay libro que intervenga con su diseño recetario, cómo destronar el bozarrón del poder hegemónico. Siempre es un acto creativo el proceso de educación a los que nos convoca Paulo para poder diseñar procesos metodológicos. En el método, decía el muchacho del siglo XIX, está la ideología, también está el sentimiento, también está la potencia de las culturas territoriales, de la música, de la danza. El pensamiento de Freire es un sentipensamiento para mí en la siguiente, y es una ética de la existencia. Es un desafío a un modo de vivir, ¿no? A un razonamiento de un modo de actuar en la universidad o en una escuela popular, en una organización, en el sindicato o en la militancia política, partidaria inclusive, o movimentista, en donde cada quien esté y crea o considere que es un espacio para transformar. Un modo de vivir, una ética del vivir, de asumirse en una identidad política del trabajo. Y yo, si hay algo que he aprendido en ese proceso de la ética de la existencia, es a nunca descalificar los aprendizajes de los demás y de todas y todos. Nunca descalificar los modos de construir el conocimiento. La universidad en ese sentido tiene que bajarse del podio de la soberbia de a veces, ningunear otras posibilidades de saberes, inclusive en modos de decir, para tener la capacidad no solo de pregonar la educación y la comunicación popular como un valor emancipatorio, sino no es lo mismo pregonar que gestionar, que intervenir. Vamos a la siguiente. Pregonar no es lo mismo que gestionar procesos comunicacionales y educativos. Significa hacer aprendiendo, y en el hacer hay saber, no en el post-hacer, donde objetivamos, sintetizamos, construimos teorías desde las praxis, sino que el hacer mismo se construye, el hacer de la investigación, el hacer de la docencia, el hacer de la construcción de corpus teóricos. Ese hacer es una construcción militante, permítanme esa palabra que es tan cara en mis sentimientos. ¿Por qué? Porque es posible construirlo en la lucha in situ, donde se produce. No es una tarea post desarrollada, sino es en el momento en que esa acción política se desarrolla, el movimiento social, socioambiental, el movimiento contra la megaminería, todas las marchas por la justicia que hacen las comunidades y las organizaciones de todo orden, públicas y no públicas, los medios de comunicación asociativos, es decir, esa movilidad social que se genera, poder objetivarla, nos permite gestionar procesos comunicacionales desde los cuales poder, una vez reconocidos, siguiente placa,
Diseñar, planificar y gestionar en las prácticas de las organizaciones, las políticas públicas y los procesos de comunicación-educación. Para mí ahí hay una clave que dicho así y enunciado en 54 minutos hasta ahora, no, un poquito más, 52 minutos menos, podríamos tirar de cada una de estas placas y arribar al universo de la bibliografía de Paulo, por un lado, pero también arribar al universo de cómo él se movió a lo largo de la vida para generarla. Y ahí hay una clave epistemológica y un modo de comprensión de la propia subjetividad y de las prácticas que nos puede echar luz de por dónde pudiéramos nosotras y nosotros repensar la comunicación y la educación en América Latina y darle una reexistencia a la luz de la tragedia de las injusticias actuales, porque ya tienen rango de tragedia, porque esas brechas son mucho mayores que las que se vieron en otras décadas. Yo quiero recuperar el corazón, por lo menos que para mí es el corazón, de un fundamento político en la concepción de la comunicación-educación en un video que muchos de ustedes conocen y en una expresión musical que para mí me sintetiza y después voy a retomar para la despedida. Por favor, el video. La otra cuestión, por ejemplo, es preguntarnos cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender. E foi exatamente a partir de aí que eu hice a crítica a lo que eu chamei de educação bancária. Não pode ensinar nadie a amar, tu tienes que amar. A única forma que tu tienes de ensinar a amar é amando. E o amor é realmente eu creio que o amor é a transformação definitiva. Isto me disse novamente que há que partir, há que saber partir do nível onde o educando está, ou os educandos estão. Este é um nível cultural, ideológico, político. E por isso que o educador tem que ser sensível, o educador tem que ser esteta, tem que ter gosto. A educação é uma obra de arte. O educador tem que ser ético, ele tem que respeitar os limites da pessoa. Eu não posso entrar em ti e respeitar-te. Eu tenho que respeitar tus sonhos, de respeitar tus medos. Mas eu devo também tocar em tus medos. Como é psicoterapeuta hace a vezes, psicanalista. Se tu trabalhas com um grupo metido no silêncio, há que encontrar um caminho para que ele rompa o silêncio. Agora, às vezes nós não encontramos realmente, não há receitas para isso, não encontramos o caminho certo, o caminho certo para alcançar o miolo do silêncio. Se o grupo me quer escutar, não posso negar-lhe minha voz. Pero em seguida, eu demonstro que necessito também de sua voz. Minha voz não tem sentido sem a voz do grupo. E lo invito e lo desafio. O ponto de partida da educação está no contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é rehacer isto. Nesse sentido é que o educador é também um artista. Ele rehace o mundo. Ele redibuja o mundo.
repinta el mundo, recanta el mundo, redanza el mundo. Vamos a andar en verso y vida tintos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad. Que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Bueno, quizás en esa síntesis haya algo más, no solo para decir, sino también para desnudar, ¿no? Cómo a una llega ahí, que es desde el lugar de donde partió. Si una quiere saber, hice un mayamam que conocí en Cabricán, en Guatemala, un gran líder indígena que se llama Herminio Pérez. Él siempre decía, si una quiere saber quién es, tiene que volver al lugar de donde partió. Y el lugar de donde una partió es el lugar de la comunicación educativa, de donde hace periodismo, de donde hace radio, de donde diseña políticas de formación en el Estado, en donde facilita procesos para la gestión de los medios, es decir, el universo en donde una se mueve siempre está asignado por esa impronta en donde no podemos dejarlo de nombrar a Paulo Freire. Lo hayas leído o no, en mi caso, bueno, lo he transitado casi toda la vida y vuelvo todo el tiempo, porque me sigue hablando, me sigue haciendo rumbo. Ahora también, si hay algo que Pablo que dejó claro, es que no cerró el conocimiento. Daniel Prieto hace como 30 años atrás me enseñó que si uno cree que lo sabe todo, se puede declarar por muerto o por muerta. Al contrario, toda la vida una está aprendiendo y generando método, revisando su propia práctica. Y ahí no hay lugares para megalómanas, ni para egos intelectuales, ni para individualismos, porque en esas características está la fuente de la derrota de la visión de la comunicación y la educación popular. Inclusive, aunque hayas escrito cosas sobre ellas, si vos construís de una manera incoherente con esa matriz de valores de los autores, de las autoras, de los colectivos autorales que han generado comunicación y educación popular, ahí hay una fuente de la derrota de la comunicación popular. Yo no prefiero hablar de una derrota, sino, y para muestra basta el botón de este encuentro que generaron los compañeros y las compañeras de CIESPAL, de la Universidad Católica y de todos los organismos, incluido la Universidad Nacional de Quilmes, que han generado este espacio para construir
una comunicación-educación que genere transformación posible en el Estado y en las democracias, que radicalice democracias. Por eso en esta despedida quiero mostrar un último agradecimiento para esta despedida, que es la despedida por un rato nada más, porque a lo mejor nos podemos volver a encontrar y seguir diseñando estrategias educativas para la comunicación, educar para la comunicación, creyendo en la dimensión solidaria, en la dimensión profundamente entregada en la libertad y la emancipación que uno construye con los demás y las demás. Los y las demás. Muchas gracias.